Juan. Ok, ya estamos aquí nuevamente en la Congregación Mesiánica de Ulán para todas las familias de la tierra, a todas las naciones hasta donde llega el Santo bendito sea, ¿verdad? Hasta allá va a llegar su Santo Espíritu para que escuchen esta palabra y sea de bendición. Ya saben allá en las naciones, ¿verdad? Que yo no les prometo nada más hablar lo más que se pueda, lo más ceñido a la verdad de la palabra, ¿verdad? Y si estoy equivocado, hermano, háblenme, tengo el correo electrónico, ¿verdad? Ya saben cuál es, lo voy a decir, jbpro@live.com.mx. Ok. Entonces usted no puede hablar ahí, dar sugerencias o hacerme notar algún error. Tengo algunos errores porque en los videos a veces pues se equivoca uno hablando y ya cuando quiero corregir, cuando veo el video, ya a veces ya lo subí y no sé cómo aclarar ahí, no conozco muy bien cómo moverle ahí en la computadora para poner un título donde diga una aclaración de que hubo un error de gramatical o un error, ¿verdad? Pero hábleme, sirve que conversamos y platicamos, el Señor les bendiga, ¿ok? Bueno, ya estamos aquí otra vez para la bendita Torah, leer la Torah, la instrucción de Yahweh, la palabra, ¿verdad? ¿Es bendición, sí o no? Ok, entonces este día vamos a hablar de un tema sumamente importante, que todo hijo de Elohim, que toda persona, ¿verdad?, que conoce al Eterno, debe de procurar, buscar y andar en ese camino, que es el temor de Yahweh. Vamos a hablar del temor de Yahweh, ¿ok? Vamos a hablar qué es el temor de Yahweh y vamos a hablar del temor, cómo caminar en el temor de Yahweh, qué significa el temor de Yahweh. Y algunos aspectos del temor de Yahweh y algunos que perdieron el temor de Yahweh, lo que pasó, lo que sucedió cuando perdemos ese temor de Yahweh. Vamos adelante, ¿ok? Bien, busque ahí en la palabra, en Proverbios capítulo 1 y el versículo 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. ¿Qué es el temor de Yahweh? El principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría en la palabra del Eterno, en conocerlo a Él, es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos quiere decir los necios. Los ignorantes quiere decir los rebeldes, los que no quieren conocer la enseñanza de la palabra porque no tienen temor de Yahweh. El temor de Yahweh, el principio de la sabiduría. Si una persona quiere ser sabia, si una persona quiere ser entendida en cómo caminar aquí en la vida, en la tierra, tiene que leer la Torah, la instrucción. Tiene que leer la Torah y cumplirla. Por eso estamos hablando ahorita les dije hace rato que no nada más es leerla, sino que hay que cumplirla. Las mitzvot, ¿verdad? Los mandamientos fueron dados para cumplirlos. Ese es el propósito del Señor aquí en la tierra para el ser humano. Para que uno lea la palabra, tenga temor de Yahweh, y entonces, al tener temor de Yahweh, va a obedecer su palabra. ¿De qué temor estoy hablando? Sabemos que hay dos tipos de temor, ¿verdad? Hay temor y hay miedo. Entonces, el temor de Yahweh, del que estoy hablando ahorita en principio, significa reverencia. La palabra para temor en hebreo, esta palabra de reverencia, de respeto, ¿verdad?, de temor, de reverente a Él, es yirá. Y yirá significa que es un temor reverente, reverencia, el temor, ¿verdad? Es decir, respeto por la grandeza de quién es Él, el Elión, el Altísimo, de que Él es el Bore, el creador de todo, ¿verdad? De que Él es, además de eso, nuestro Padre, que dio su único Hijo para que nosotros fuéramos constituidos como adoptados en su familia, hijos legítimos de Él. Entonces, nosotros debemos de tener un temor reverente para Él. Amén. Yirá, temor reverente, para que uno pueda caminar bien aquí en la vida siguiendo la instrucción del Señor. La persona que no tiene temor se desvía. La persona que no tiene temor cae. Porque
Está en una situación donde dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Peco o no peco? Pero la persona es libre, dice el Señor, lo puedes hacer, dice el Señor, lo puedes hacer, eres libre de tu voluntad. Pero si la persona no tiene temor de Yahweh, va a caer. Pero hay algo aquí en tu interior que te dice que no hagas el mal, ¿me entiendes? Cuando tú ya recibiste a Yeshua y lo buscas con tu corazón, la palabra, la Torah, la ley, buscas al Señor en intimidad, el Espíritu de Santidad te va a guiar a toda verdad, a toda justicia y al temor de Yahweh. Amén. Entonces dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. También en el capítulo mismo ahí de Proverbios, capítulo 9 y el versículo 10 también dice lo mismo. Dice, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. La persona en su primera etapa, cuando recibe a Yeshua, es salvo, ¿sí? Cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón, lo aceptamos y decidimos seguir, ahí es salvo pero no es sabio, ¿sí me entiende? Es salvo pero no es sabio. ¿Cómo va a ir adquiriendo él esa sabiduría? Con el temor de Yahweh, ¿verdad? Dice la palabra, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. El que tiene respeto, dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida de temor de Yahweh. Primero, temor reverente y respeto, ¿verdad? Porque Él es santo, 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 Kadosh, 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 ¿verdad? Que eso significa que es, como dicen por ahí, 3 veces santo, ¿verdad? Pero es por la grandeza de su majestuosidad y poder, por eso es que es 3 veces santo, ¿verdad? Porque para Él no hay límite. La palabra santo quiere decir apartado, ¿ok? Santificado, pero también tiene otra acepción que quiere decir trascendente. El que trasciende. Una persona, por ejemplo, aquí en la Tierra Santa, trasciende las cosas mundanas, ¿me entienden? Porque ya pasó a ser un santo de Yahweh. Busca al Señor, al Eterno, se santifica, busca la palabra, entonces Él trasciende lo terrenal, ¿me entienden? Bueno, pero Yahweh es 3 veces santo. Él trasciende el tiempo, Él trasciende la materia y Él trasciende el espacio. O sea que Él no hay límites, Él es el Ein Sof. Entonces, imagínese usted lo que es Él, la grandeza. Cuando uno empieza a conocer al Eterno, entonces uno se humilla ante el Señor y lo reconoce y es reverente, tiene temor reverente ante Él. ¿Sí? Y entonces esa persona empieza a adquirir sabiduría. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Cuando tú eres temeroso de Yahweh y le crees a su palabra y empiezas a leer, a conocer y a poner por obra su palabra, entonces tú empiezas a caminar en el principio de la sabiduría. Y a medida que vas estudiando, leyendo y actuando conforme a la palabra, tú te vas a hacer un sabio, ¿ok? Una persona entendida, un perfecto, en el sentido de madurez espiritual. Bien, entonces el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Ahora, para vivir en esta tierra todo apartado del mal, ¿qué es el temor de Yahweh en ese sentido? En discernir el bien y el mal. Vamos a ver ahora en Proverbios, ahí mismo capítulo 8 y el versículo 13. El temor de Yahweh, ¿qué es? Aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Yahweh también? ¿Está oyendo? El temor de Yahweh es aborrecer el mal. Es decir, que usted va a sentir odio, aborrecimiento y rechazo contra todo tipo de mal. No quiere decir que se va a poner contra las personas, eso no está diciendo. Contra el mal significa contra lo que no le agrada al Eterno, que usted haga en su vida, ¿me entiende? Que al Eterno no le agrada que nos rebelemos, no le agrada que pequemos, no le agrada que cometamos iniquidad, ¿sí? No le agrada que andemos en las cosas mundanas del mundo que no convienen, que son pecado. Entonces, dice, el temor de Yahweh es aborrecer el mal. Usted y yo debemos de sentir aborrecimiento por el mal, porque el mal te va a venir a tentar
Pero cuando tú guardes ese temor de Yahweh, cuando tú tengas temor de Yahweh, vas a aborrecer lo malo por causa del temor que tú tienes a Yahweh, ¿me entiendes? El temor a Yahweh te hace aborrecer lo malo, aunque lo malo parezca bueno, delicioso y deleitoso para la carne. ¿Estás oyendo? Para tu mente, para tus sentidos, le parece deleitoso a la carne. Pero aquel que es temeroso de Yahweh, ¿verdad? Aborrece el mal. Si sabe que va contra la palabra del Señor, la aborrece todo lo malo. Entonces, aquel que es temeroso de Yahweh, aborrece el mal. ¿Qué más aborrece? La soberbia, la arrogancia. Entonces, el temor de Yahweh es que aborrecer la soberbia y la arrogancia, o sea, el orgullo, la altivez. Eso no le agrada a Yahweh. Ya hemos visto cómo por la soberbia y la arrogancia, ¿verdad?, cayó el diablo, Satanás. Ya sabemos, ¿verdad? Porque él era arrogante, soberbio, altivo, que quiso sentarse en el lugar del Altísimo, lugar que a nadie le corresponde más que al Ein Sof, al Eterno. Nadie se puede sentar en ese Kiseh HaKavod, ¿me entienden? Nadie. Nada más hay uno digno de estar sentado en el Kiseh HaKavod, en el trono de esplendor y de gloria. El Elión, Yahweh Adonai, denle el aplauso a él. Solo él es digno de sentarse en el trono de gloria, en el Kiseh HaKavod. ¿Sí? Ese Kiseh HaKavod nadie lo puede. Y el otro dice, me sentaré, decía, en su arrogancia el diablo, me sentaré. Yahweh, el Akadosh Baruj Hu, lo echó fuera, lo atamos, lo amarramos, lo encadenamos y le prohibimos cualquier cosa que intente hacer. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Entonces, el temor de Yahweh es aborrecer el mal, hermano. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Pero qué te dicen tus sentidos? ¿Qué te dice tu carne? ¿Qué te dice tu alma? Siempre busca lo malo. Pero si tú estás en el Espíritu con el Señor, adorándolo, buscándolo, estando en comunión, el Espíritu Santo mora en ti y Él pone dentro de ti el temor de Yahweh, ¿me entiendes? Él activa dentro de ti el temor de Yahweh cuando las circunstancias te quieren hacer pecar. Si estamos apartados del Señor, en cualquier tentación, no solo vamos a ser tentados, sino que vamos a caer. ¿Me entiendes? Pero cuando tú tienes al Ruach HaKodesh, el temor de Yahweh evita que tú cometas locuras, evita que tú cometas pecados y maldades, ¿me entiendes? Cuando tú te das cuenta de eso, que no te sucede así, entonces quiere decir que te hace falta más oración, más comunión, más lectura de la palabra, más temor de Yahweh. Tú puedes leer la Biblia, pero si no la crees la palabra, tú puedes leer aquí, conocer al Santo, bendito sea, pero si tú no tienes fe verdadera y no crees que esta palabra es real y verdadera, entonces tú no vas a tener temor de Yahweh. Y se te va a hacer fácil pecar. Pues como quiera lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Entonces el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la arrogancia, la soberbia y la arrogancia, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esa soberbia y esa arrogancia, hermano, hace que caigan muchos siervos del Señor. ¿Sí? Hay una palabra que dice en la Torah: Señor, guárdame de la soberbia, del orgullo. ¿Sí? Porque el ser humano siempre quiere ser idolatrado, siempre quiere ser admirado, siempre busca que lo miren, que lo alaben, que lo exalten, que digan, wow, qué grande eres, que eres fenomenal. Y el diablo eso es lo que le gusta, ¿verdad? Darle por ese lado a los que se creen mucho, a los que se sienten que son más que los demás. Por ejemplo, un siervo que el Señor lo use a veces para sanidades o para liberación, echar fuera demonios, todo eso. Entonces el Señor lo usa y el diablo viene y toca su arrogancia y su orgullo, y entonces empiezan a pavonear. ¿Sí? Pero el Señor dijo, no se regocijen de que los demonios se les sujetan en mi nombre, dijo Yeshua, ¿verdad?
regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Porque de qué me sirve a mí echar fuera demonios, sanar enfermos aquí, si mi nombre no está escrito en el cielo, no me voy a ir con él. Es un decir en el cielo, ¿me entiendes? En su reino. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve si yo ando haciendo sanidad, echando fuera demonios, y la arrogancia y el orgullo me van a limitar para que yo entre al reino de los cielos? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? ¿Está oyendo? Por eso tenemos que tener los pies bien firmes en la tierra. Cuando usted eche fuera un demonio, cuando están enfermos, eso ya lo sabemos. Yeshua dijo, en mi nombre lo van a hacer. En mi nombre. ¿Ok? Así que ¿de qué me glorió yo si se sanó o se echó fuera el demonio? Si no fue por mí, fue por causa de él, de Yahweh, de Yeshua. ¿Ok? Del Espíritu de Santidad. Por eso yo siempre les he dicho que la humildad te protege contra todo. Dice la palabra, antes de la caída es la arrogancia, es la soberbia, es la altivez, es el orgullo. Cuando tú ves que alguien empieza con orgullo, con soberbia y altivez, tú ya estás viendo la caída de esa persona. Por eso tienes que ir y hablarle con amor, ¿verdad? Pero también con firmeza, decirle está mal en esto, en aquello. ¿Ok? Unas cachetadas con la palabra para que despierte y vuelva en sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vimos que también es la soberbia y la arrogancia. Dice el mal camino. Sabemos que hay mal camino y hay buen camino. ¿Quién es el buen camino? Yeshua, porque él dijo yo soy el camino. Y él es un buen camino. Por ahí lo vamos a seguir, por ahí vamos a caminar. El temor de Yahweh te hace aborrecer el mal camino y seguir en el camino que es Yeshua. Entonces él aborrece también el mal camino. Dice la palabra que él aborrece los pies que son presurosos para correr al mal. O sea, para ir en el camino del mal. Así que jóvenes, ¿verdad? O cualquiera que te digan vamos a hacer esto, o sea, vamos a correr por el camino del mal que va en contra de la palabra, no hagas caso. Tú vas a caminar pero en sentido contrario a ese camino. ¿Ah? En sentido contrario del mal camino, tú vas a caminar en el camino del bien. Así vamos a caminar. Mire lo que dice: el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Está oyendo? Por eso les digo, cuide la lengua, cuide la boca. Yahweh aborrece la boca, de la cual salen malas palabras, maledicencia, chismes, murmuraciones, o sea, la chonjara, acusaciones, falsos testimonios, maldiciones, maldecir a la gente, hablar mal contra alguien. ¿Está oyendo? Entonces, la boca perversa aborrezco. Dice la palabra que esta boca nos fue dada para bendecir, no para maldecir. Y de una boca no pueden salir, de una misma fuente, dos aguas, o sea, dos palabras. No puede salir dulce y amargo. No puede salir bendición y maldición. ¿Me entienden? Entonces, el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Las personas que no conocen al Eterno no tienen temor de Él, ¿verdad? Mire, vamos a ver el Salmo 36, Salmo 36 y el versículo 1 dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. La iniquidad del impío, o sea, cuando tú ves a la gente que anda haciendo todo lo contrario, perversión y aberración, todo lo contrario a la santa palabra del Señor, entonces eso te dice a tu corazón, es decir, a tu espíritu luego piensa y tu mente, no hay temor de Yahweh en esa persona. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí el salmista, David. Dice, la iniquidad del impío
me dice al corazón. O sea, al yo ver que el impío hace esas cosas desagradables ante el Señor, me dice a mi corazón. Es como si me estuviera hablando mi mente, y mi mente y mi espíritu dicen: no hay temor de Yahweh. Tú debes de saber discernir a esas personas y no juntarte con ellas. Puedes hablarles del amor, puedes hablarles que hay alguien que los ama, que hay alguien que los va a libertar, ¿verdad? Que les va a cambiar y transformar, que todos hemos andado en ese camino de maldad y de perversión y de iniquidad. Nuestra obligación es hablarles a esas personas para que, si el Señor tiene misericordia de ellos, los salve. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces dice: la iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. No. Porque aunque han oído que hay un Dios, como le dicen ellos, ¿verdad? O un Diosito, como dicen los católicos, ¿verdad? No hay temor de Yahweh, no creen. Entonces, cuando tú ves que se autonombran cristianos, o que se autonombran religiosos, o que creen en Dios, pero no tienen el temor de Yahweh, entonces dice aquí: la iniquidad del impío, me dice al corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Que si dicen que aman al Señor y que lo buscan, y que Dios para acá y que Dios para allá, pero andan en iniquidad y en rebeliones, que no es cierto, no tienen temor de Yahweh. ¿Entiende? Mire lo que dice el 2: se lisonjean, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Dice: yo como quiera, nomás con creer así que Dios, y con mencionar a Dios, y puedo hacer lo que yo quiera. Lisonjear quiere decir que sí, pero escondidamente, ¿verdad? Como cuando dice: le está lisonjeando, le está siguiendo la corriente nada más, le está haciendo la barba, ¿verdad? O sea, como cuando oye la palabra, dice nada más que sí, pero se lisonjea, dice que sí, pero no lo hace, ¿me entienden? Nada más es como para decir: sí, está bien, hombre, sí lo voy a hacer, sí voy a obedecer, pero no lo hace. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Y luego piensa de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Piensa que el Señor no se da cuenta, y de que nunca le va a pasar nada, o no va a suceder nada, de que nunca se va a ver su maldad y su pecado. Pero la palabra dice que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Yahweh conoce todo, lo más profundo del corazón. 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. ¿Está oyendo? Porque no tiene temor de Yahweh. El que tiene temor de Yahweh aborrece el mal. Yahweh, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Por qué dice eso ahí el salmista? Porque aunque el Señor vea a la gente así, aunque usted y yo anduvimos también haciendo esas perversiones y maldades, o haciendo pecados y hablando cada cosa, el Señor tuvo misericordia. ¿Está oyendo? Tu justicia es como los montes de Elohim, tus juicios abismo grande. Va a haber juicio también para la persona que no quiera cambiar. Oh Yahweh, al hombre y al animal conservas. Imagínense. ¿Por qué? Porque tanta maldad que hay era para que el Señor hubiera despedazado y destruido al hombre, al mundo, ¿verdad? Pero dice que Él es lento para la ira y grande misericordia. Por eso dice la palabra 7: cuán preciosa, oh Elohim, el versículo 7: cuán preciosa, oh Elohim, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu talid, de tus alas. ¿A dónde más vamos a ir a ampararnos? El Señor da la oportunidad a aquellos que andan en pecado y en maldad de que se arrepientan y busquen al Eterno. Aunque anden en perversión, aunque hayan hecho lo más abominable y horrible, el Señor ya sabe, pero el Señor quiere tener misericordia. Él es bueno. Mire cómo cambian las cosas, dice el 8: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los sobrevarás del corriente de tus delicias. Amén. Pero miren lo que dice el versículo 12, los que no quieren convertirse y siguen en la maldad, en el mal camino, dicen: allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse.
La persona que por eso le digo que sigue y sigue y sigue y no hace caso, va a caer y no se va a poder levantar más. Por eso debemos de arrepentirnos y cambiar y seguir adelante, ¿verdad? Que el Señor nos vaya limpiando y quitándola y perfeccionando su poder en nuestras debilidades. El poder de Elohim por la gracia se perfecciona en nuestras debilidades, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Entonces hemos visto hasta aquí algunas cosas de qué significa el temor de Yahweh, ¿verdad? Porque hay temor y hay miedo, ¿verdad? El miedo es tener un horror, tener un pánico, ¿verdad? Un pánico, sí, un temor a estar aterrorizados, estar espantados. Bueno, primero Yahweh nos habla del temor reverente, pero Él también quiere que tengamos ese temor a Él, ¿me entiende? No solo el temor reverente, sino también el miedo. ¿Está oyendo? Porque dijo Pablo, el apóstol, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, del Elohim vivo. Y dice la palabra que Él es fuego consumidor. Wow, tremendo, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo en Malaquías 1. Malaquías 1 y el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Él es tu señor o no? Bueno, dice, si tú me dices a mí Señor, ¿dónde está tu temor? O sea, ¿dónde está tu temor reverente, de respeto a mí, de que quieres obedecerme, de que quieres ser fiel a mi palabra? ¿Y dónde está tu miedo? De tu terror, ¿dónde está tu terror? Si tú me dices Señor, ¿por qué? Yo soy tu Señor. Así como debes de tener respeto reverente, también debes de tenerme horror y pánico, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Está oyendo? Dice Yahweh de los ejércitos a ustedes, son sacerdotes que menosprecian mi nombre, y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Está hablando aquí directamente a los sacerdotes, a los pastores, a los ministros, a los líderes, quiere decir, a los gobernantes del reino, ¿me entienden? Y entonces, pero también está hablando en general, más adelante habla a todo el pueblo. ¿Ok? Entonces si Él es nuestro Señor, tenemos que tener temor reverente a Él. Respeto. No porque es nuestro papá, vamos a hacer y deshacer lo que quiere. Porque es nuestro papi. Él es nuestro papi, nos ama, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que no lo vamos a respetar, que vamos a tener una confianza más allá. Como aquí en la tierra, terrenalmente hablando, dicen los ¿cómo se llama? Los muchachos, es que acá mi jefe, o sea, hablando de su padre terrenal, es mi amigo, ¿verdad? Pero él me tiene confianza, pero es una confianza que ya sobrepasó los límites de ser padre, ¿me entienden? Mi papá ya sabe que yo puedo andar con mujeres y he tomado con él, me he emborrachado con él, ¿sí? Nada más me dice que me cuide cuando ando con las mujeres. Ajá. Que me cuide, que use preservativos, que pueda andar con las que quiera. Como en las escuelas eso le dicen también, ¿verdad? Las escuelas seculares le dicen a los muchachos. Bien, pero ahorita estamos hablando de los padres, del temor a Yahweh, del Padre, ¿verdad? Temor que le tenemos que tener, del temor de Yahweh. No nos vamos a salir de ella. Entonces dice Malaquías 1:6, si yo soy Señor, si tú me dices que soy tu Señor, ¿dónde está mi temor entonces? Porque muchos le dicen Señor, Señor, pero no tienen temor de Yahweh. Señor, Señor, dice, muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor.
Dice, yo les voy a decir, ni los conozco. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Yahweh. Por eso debemos de guardarnos en el temor de Yahweh, hermano. Ahorita voy a proseguir con este poderoso mensaje de el temor de Yahweh.